I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down Voy all a presentar around. a una de las personas que más admiro por esa energía que tiene, por esa mentalidad tan abundante. Él se llama Said Bastante, es un compañero mío de la universidad. Y bueno, cuéntame, Said, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes con todo, buenas noches, dependiendo a qué hora estés viendo esto. Excelente, hermano. O sea, gracias por invitarme. Estoy aquí para compartir algunas cositas, tal vez mi experiencia de vida, cómo empecé a cambiar mi mentalidad. Ahí estamos, mi hermano. Igualmente es un gusto poder conversar contigo, Said. Y cuéntame, ¿cómo es tu proceso de iniciación en este camino del crecimiento personal y de los negocios también? Porque al igual que muchas personas que estaba entrevistando antes, Said es una de las personas con uno de los resultados más grandes en cuestión de crecimiento en mentalidad, hábitos y por supuesto negocios. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu camino de inicio, Said? ¿Cómo es que empezaste en esta industria del crecimiento? Dale, vale, perfecto. Bueno, mi historia es bastante extensa realmente. Pasé por muchas cosas. Empezando que yo era una persona completamente diferente a lo que soy ahora, cómo pienso, a lo que estoy buscando, a mis sueños, ¿no? Yo hace, tampoco no mucho, hace 4 años que estaba adicto a los videojuegos y no tenía ningún sentido en mi vida, solo escapaba a mi vida. Y no quería hacer nada con mi vida. Estaba en la universidad, casi no estudiaba, lo llevaba virtual. Hasta que un día me harté, algo dentro mío dijo, deja la libertad de tus sueños. Y entonces mi sueño en ese entonces era ser jugador profesional de un videojuego que estaba de moda en ese tiempo. Entonces me independicé, me fui a Lima y empecé a ver la vida real, ¿no? Y ahí es donde recién yo empecé a encontrarme, donde recién empezó a cambiar toda mi mentalidad, ¿no? Porque yo tenía una mentalidad de consumir. No tenía una mentalidad de producir, ni de crecer, ni nada de eso. Simplemente era una persona emocional. Entonces, bueno, después de tantas experiencias que tuve, me reformateé, me reprogramé, algo pasó, las experiencias me hicieron cambiar, me hicieron recapacitar. Y fue lo que creó dentro de mí un propósito, ¿no? Lo más importante yo creo que siempre es encontrar tu propósito en la vida, que si ese propósito es material, es un propósito más, digamos, espiritual, ¿no? Algo que sea sustancioso, significativo para el mundo. Y yo encontré eso, ¿no? Encontré eso de ahí. Y a mí me dio mucho sentido en mi vida, o sea, mi vida cambió completamente en ese entonces. Empezó a dar un giro de 360. O sea, podría contar mucho más detalles de aquí en lo que me metí, cómo toqué fondo y cómo eso es lo que, después de haber pasado tantas dificultades que pocas personas han sobrevivido a lo que yo he pasado realmente, es lo que me hizo abrazar la muerte, ¿no? Y en eso es donde me encontré a mí mismo, encontré mi propósito. Y ahí es donde decidí hacer el camino del desarrollo personal, ¿no? Mejorarme constantemente donde lo que más conectó conmigo fue el ejercicio, el fitness, más específico la calistenia. Empecé a hacer calistenia constantemente y ahí me desarrollé y empecé a lograr muchas cosas de las que yo hace tiempo soñaba con hacerlo. Y actualmente he podido manifestar prácticamente todo lo que hace años yo lo veía como un sueño, pero lo deseaba y lo quería. Y gracias a eso me dio la convicción y la creencia de que realmente cualquier cosa que tú quieras en esta vida lo puedes crear. Solamente es persistencia, no rendirte, seguir teniendo esa visión clara de lo que quieres y tarde o temprano Dios pone las cosas en su lugar y los tiempos de Dios son perfectos, todo llega y así es como yo he logrado cambiar realmente una persona que era malagradecida, que culpaba, que echaba la culpa a todos, que se quejaba que no hacía nada por su vida, que simplemente era un mantenido, a querer luchar por sus sueños, ¿no? A querer independizarse, a querer crear algo significativo para esta vida. Entonces, creo que eso en resumen, no sé si quieres saber más detalles, pero en sí esa ha sido mi historia, ¿no? Como he podido cambiar toda mi mentalidad. Es una de las historias más impactantes que he escuchado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, en,
cuando somos jóvenes más que nada, tenemos esa tendencia en su mayoría a poder estar en nuestra zona cómoda, ¿no? Pero tu historia es una clara, digamos, es un claro ejemplo de todo lo que se puede hacer si se enfoca en crecer como persona. ¿Y cómo es que pasaste, cómo fue tu proceso en ese cambio de pasar, como tú mismo lo dijiste, de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia? ¿Cuál fue esos cambios o esas experiencias o esas ayudas que pudiste ver y qué mejoras te dio en tu vida? Claro. Creo que como la mayoría de personas que han tenido éxito en la vida te dicen, es que primero tuvieron que pasar un momento muy difícil en su vida, ¿no? Algunas personas tuvieron que sufrir bastante y ese fue mi caso. Realmente pasé por cosas muy dolorosas que no me esperaba en la vida. Y después, sobre todo, que hayas encontrado una persona que ya tiene lo que tú quieres en la vida. Tener un mentor, ¿no? Tener un referente en tu vida que te guíe por el camino que tú quieres llegar. Entonces, sin cuestionarlo, sin decirle nada, simplemente seguir el paso a paso de lo que te guía esa persona, ¿no? Porque a veces por nuestro ego somos muy tercos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y obviamente que puede funcionar, pero a largo plazo. Pero si tú sigues el camino de un mentor, te ahorra ese camino y lo haces en menos tiempo. Para eso existen los mentores. Entonces creo que eso es lo que a mí me ayudó bastante. Las personas que encontré en mi camino, quién sabe por qué, pero encontré las personas precisas en el momento que las necesitaba, cuando estaba en mi proceso de sufrimiento, de confusión, de cambio de buscar qué hacer con mi vida porque no tenía sentido, ahí es como que llegaron las personas específicas y me dijeron las cosas que necesitaba escuchar en ese momento, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Porque yo también estuve en esa zona de confort, caí en todo lo que los jóvenes cayeron, ¿no? Pero yo salí de eso, y yo me metí bien profundo porque de verdad que pasé cosas bien difíciles y yo me perdí. Me perdí bien horrible, dejé la universidad, me independicé y de ahí, ok, me alineé, encontré mi propósito, de ahí volví a la universidad y ahora actualmente estoy haciendo negocios, que este es mi nueva meta que tengo, ¿no? Que el tener éxito en los negocios. Y bueno, eso, o sea, lo más importante es que lo que te ha cambiado ha sido algo que te haya pegado muy duro en la vida, ¿no? Primero, eso te hace resiliente, te hace madurar. Y segundo, tener un mentor que te guíe. Eso es clave, clave, clave. Escuchar lo que tú consumes con las personas con las que estás, todo el mundo te lo dice, vas a terminar siendo como esas personas. Júntate con 5 borrachos, vas a terminar siendo el sexto. Júntate con 5 millonarios, vas a terminar siendo el sexto. Así te duele, así sea incómodo, pero tú sigues ahí y no hay de otra que hacer. Entonces, de eso se trata, busca tu entorno, busca tus mentores, busca qué personas estás escuchando. Muchos tomamos como referencia a nuestros padres, pero si ves qué ha hecho tu padre, realmente no ha logrado nada de lo que tú quieres en tu vida. Entonces, estamos tomando de ejemplo. Puedes quererlos mucho, pero no estamos tomando de ejemplo a las personas que realmente deberíamos estar escuchando para lo que queremos. Entonces, eso, busca el ejemplo que tú quieres y hazle caso. ¿Cómo Ujú. es que lograste conseguir esos mentores o cómo fue tu camino hacia conseguir un entorno más saludable en cuestión de crecimiento y cuáles son esos mentores que fueron o son actualmente y qué aprendiste de ellos? Ya, bueno, lo que a mí me hizo encontrar a esas personas, lo primero, ¿no? Salir de tu zona de confort, salir de donde siempre has estado, eso fue lo que a mí me hizo conocer nuevas personas. El estar aventurándome por el mundo, hablando con las personas y preguntando, curioseando, eso es lo que me hizo conectar con nuevas relaciones. Y creo que lo que hago ahora mismo, que son las redes de mercadeo, es justamente lo que te conecta con personas muy interesantes a veces, ¿no? Y aprendes mucho de ellas. O ellos también aprenden de ti. Y bueno, mi primer mentor, digamos así, la persona con la que escuché las palabras claves que necesitaba escuchar en ese momento para ya dejarme de excusas y es como despertar, fue un músico, ¿no? Un músico que conocí en Lima, que cuando estuve haciendo mi primer red de mercadeo, que fue Royal Prestige.
por salud. Entonces ahí invité a una persona y esa persona invitó a otra persona y esa persona fue la que fue mi primer mentor. Realmente me ayudó demasiado, demasiado a despertar y a, como dicen, desahuevarte. Me desahuevó bastante, bastante. De ahí tuve una experiencia increíble que fue la ayahuasca, que aquí creo que Juancito también lo ha hecho, pero yo lo hice en la aldea con el chamán. Y ese chamán también fue una de las piezas claves para mi crecimiento, ¿no? Él me enseñó demasiado, me enseñó demasiado cuando yo hice el voluntariado en esa aldea y esa persona es demasiado sabia y me decía exactamente lo que necesitaba en ese momento. Y eso también me alineó, eso me hizo encontrarme, más la medicina, a mí me dio vuelta a mi vida completamente, me ayudó mucho a mi crecimiento. De ahí ya me fui a lo más específico, ya encontrándome, ya encontré un vehículo específico para lo que era mi crecimiento y dentro de la industria en la que me encuentro actualmente, que es una industria de salud, ahí he encontrado grandes líderes que realmente los he podido tomar como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a Samir Villanueva, que es increíble, increíble ese nivel de desarrollo espiritual, desarrollo personal que tiene, wow, es una leyenda para mí. Jesús de Paz y casi todos los que están dentro de esta industria, realmente estamos llenos de líderes, ¿no? De grandes líderes, que no es porque pertenezca aquí, sino que realmente estoy aquí porque encuentro personas de valor. Yo ya que he pasado por varias cosas, reconozco cuando una persona realmente tiene valor, ¿no? O simplemente es un fanfarrón. Y ya, pues, es la industria donde realmente he encontrado muchas personas, muchos mentores, donde realmente puedo seguir su ejemplo. Y eso, la clave aquí está en, como dice Juancito, su confort y Bien, aventurarte. claro, claro. Y sí, justamente es eso, es esa la idea, ¿no? El poder salir de ese límite, de esas barreras mentales que cualquiera de nosotros tiene, porque todos nacemos con ello. Siempre lo que va a cambiar, lo que va a hacer la diferencia es cómo salimos de eso. Y justo al ese tema también va mi pregunta, siguiente pregunta. ¿Cómo es que después de tener esa experiencia enriquecedora de ya tus primeras, o sea, los primeros pasos que notaste, el cambio inmenso que hubo en tu vida por enfocarte en tu desarrollo personal, por enfocarte en tu vida y por enfocarte en mejorar tus habilidades? ¿Cuál fue ese aprendizaje que dijiste, creí saber todo, pero esto me ha sacado de onda, por así decirlo? ¿Cuál fue ese aprendizaje que te cambió de esa manera? La verdad es que varios, ¿eh? O sea, hay varias cosas que hasta ahora, o sea, voy escuchando y es como, wow, pensé que ya lo sabía todo y ¡pum! Como que hay algo que conecta y me da como que el paso estructurado, ¿no? De qué es lo que tengo que seguir. Y una de esas cosas fue esta frase de todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad, pero preciso al final. Eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo en todo lo que he querido cambiar, en todos los hábitos que he querido cambiar en mi vida. Realmente esta frase me ha cambiado y lo uso en día a día y siempre lo digo, otra vez lo repito. Todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad, pero preciso al final. De verdad, esto lo aprendí en Royal Prestige y fue como que me hizo un clic en mi cabeza y me dijo, ok, realmente esto me da certeza, me da convicción de que puedo lograr cualquier cosa en la vida, solo que al inicio parece imposible. Muchas cosas que queremos cambiar en nuestra vida, como que, sumar esto nunca lo voy a poder lograr, pero a medida que lo vas haciendo, te das cuenta que ya se hace normal, se hace habitual, se hace fácil, se hace sencillo hacerlo. Y luego ya llega un punto como que, a veces te caes, vuelves, ¿no? Ya llegas a la mitad, como que están tambaleando, ¿no? Pero al final es como, ya se hace un hábito, se vuelve parte de ti. Y ya nadie te puede parar y ni tú mismo sabes cómo has llegado a ese punto, pero es increíble ver ese cambio. O sea, pero sí, o sea, parece magia a veces, ¿no? Y solamente gracias a esa frase, que me dio la creencia de que cualquier cosa lo puedes cambiar, porque yo creía que antes todo era imposible y me quejaba de todo. Y así es como acumulé sufrimiento en mi vida.
Y de ahí pude salir de todo eso. Así que sí, increíble. Esa frase fue muy clave en mi vida. Sí, verdaderamente no había escuchado esa frase, pero realmente es algo que te deja pensando. Y es cierto, porque el camino de una persona que quiere crecer, tanto a nivel financiero, a nivel físico, a nivel mental, siempre va a tener trabas, va a tener obstáculos, pero la diferencia va a ser la diferencia entre ganadores y perdedores. Solamente el perdedor es alguien que se dio por vencido, en cambio el ganador es un perdedor que nunca, nunca se dio por vencido. Y cambiando Exactamente. un poco a lo que son las redes de mercadeo del que hablas, ¿cómo fue tu primera interacción con eso? Mencionaste a Prestige, ¿verdad? Ya bueno, ¿cómo fue tu primera interacción y por qué decidiste una red de mercadeo? Porque muchas de las personas hay, o sea, muy por fuera de los negocios tradicionales, existe el trading, el dropshipping, el grow partner y demás. ¿Cómo fue tu primera interacción con una red de mercadeo? ¿Y por qué decidiste quedarte ahí? Claro. Bueno, a mí, yo fui, me invitó un amigo, me invitó a una conferencia y la verdad lo que a mí más me impactó fue la energía de las personas. O sea, era como otro universo, era otro mundo estar ahí. Era como que la gente gritando, yeah, celebrando, todos aplaudiéndose, abrazándose. Era como, como estar, no sé, en una iglesia, algo así, ¿no? O sea, muy bonita la energía ahí, como de amor, todos. Y era como que, ¿qué está pasando aquí? En estos locos festejando, que están ganando mucho dinero, que están facturando. Que me quedé como que, uy, qué bonito, ¿no? O sea, realmente sí quiero rodearme de estas personas, en una dije. Pero dije, ¿qué más habrá acá, no? Y luego me presentaron, vi que se podía ganar mucho dinero, pero era algo completamente diferente, ¿no? Y ahí es donde caí con los paradigmas, con lo que había escuchado alguna vez de lo que es una pirámide y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba con esos pensamientos al inicio, como mucha gente normalmente lo tiene esa pequeña información nomás de lo que es, entre comillas, una pirámide o eso, las estafas piramidales, ¿no? Casi todos tienen esa pequeña información los que todavía no han indagado a fondo. Entonces, yo decidí meterme, como siempre, yo siempre me he arriesgado y me he decidido meter al fondo al pozo. Y ya, pues escuché más, no me cerré, aprendí, me capacité y realmente entendí cómo funciona el negocio, ¿no? Entonces vi que realmente no es una estafa porque nadie me estaba sacando dinero, ni siquiera tenía que poner una inversión en ese negocio. Entonces era como, wow, perfecto, ya. Y me enamoré, ¿no? Me enamoré de las personas, del sistema. Todavía era muy inmaduro en ese entonces, estaba en mi proceso de aprendizaje, así que cometí errores y cometí faltas en la empresa y me tuvieron que echar. Me echaron de la empresa. Pero no pasa nada, ¿no? Porque Dios sabe por qué hace las cosas. Y bueno, el día de hoy, después de mucho tiempo, maduré, me encontré, me conocí más y encontré otra empresa, ¿no? De redes de mercadeo. Y aquí diferente, ¿no? También entré con muchos paradigmas. Entré, por ejemplo, hay algo que está inconsciente en mí y eso creo que viene de mi madre, mi padre porque he hablado con ellos y me han dicho lo mismo que yo pensaba cuando entré en esta empresa también. Y es que como que tenías que todos los meses volver a hacer los puntos, ¿no? Y yo quería como que hacer los puntos una vez y ya, estar tranquilo. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Era como que, no, yo otra vez lo tengo que hacer. Ah, su qué difícil, imposible. Lo vi imposible al inicio. O sea, mi mentalidad era completamente de escasez, de no lo voy a lograr, de no ser constante, de flojo, así, ¿no? Pero al día de hoy lo veo como que gracias, como que es lo mejor que pudo haber hecho esta empresa, porque es lo que hace correr a la gente y es lo que hace que la gente sea responsable de su negocio. Y ahora lo veo así, ¿no? Lo veo con otra perspectiva y ha sido un proceso largo de cambio, un proceso donde yo estaba ciego en muchos aspectos y siento que cada día avanzo más, ¿no? Siento que cada día avanzo más dentro de mi proceso y yo siento que puedo dar más, ¿no? Y siento que recién estoy empezando en esto. Pero sí, o sea, muy agradecido porque realmente te lava el cerebro. O sea, en el buen sentido, porque siempre fue en buen sentido realmente, porque lavarte el cerebro es quitarte todo lo que no sirve para poder hacer lo que sí sirve, ¿no? Para tener solo lo que funciona. Entonces,
Me hice un buen lavado de cerebro constantemente y eso ha hecho que me cambie completamente la mentalidad acerca de los negocios, ¿no? Yo ya tenía desarrollo personal y estaba en todo eso, pero aún así había muchas cosas más profundas que podía ver, que podía mejorar y puedo mejorar aún más. Y siempre, ¿no? Es como que nunca va a haber un mentón perfecto, nunca va a haber, nadie va a ser perfecto ni va a llegar a un máximo, no hay un máximo, es una ilusión esto de los niveles, o sea, sí hay niveles, pero al mismo tiempo no hay niveles porque nunca hay un nivel máximo, es como, es infinito, ¿no? Por eso me tatué el infinito, entonces ahí viene mucho la humildad, ¿no? De a veces cuando sientes que, como dice un gran mentor, cuando te enalteces, Dios te humilla, cuando te humillas, Dios te enaltece, entonces es jugar con eso, ¿no? Porque recuerda que por más que avances mucho en la vida, mucho en lo que tú quieras, entre comillas, ilusorio, siempre puedes dar un paso más adelante. Y nunca vas a ser perfecto, siempre vas a estar aprendiendo, siempre vas a estar en construcción continua. Y ese es lo bonito, ¿no? Cuando te vuelves, eh, cuando le agarras el gusto a eso, el hábito, es como ya eres imparable. Eres imparable porque siempre estás aprendiendo, siempre estás mejorando y siempre estás ayudando. Entonces, es así como yo veo la vida. Que bueno, realmente es una idea con la que yo también conecto porque al principio no lo veía muy claro, ¿no? Pero el hecho de ser un aprendiz constante, un aprendiz eterno, es la clave para poder desarrollar todo esto, porque nadie puede decir que yo lo sé todo, ni tampoco puede decir nadie que yo no sé nada. O sea, es como una dualidad, pero justo en eso está la belleza de poder crecer también. Y hablas mucho de la energía. ¿Cómo es que influye esa energía? ¿Cómo es que tienes esa creencia en la energía? Porque muchos de nosotros, en mi caso también al inicio, no creía mucho en la energía, no creía mucho en el universo y todo eso. ¿Cómo es que cambia todo esto para ti? Claro, desde pequeño yo siempre he tenido mucha energía, ¿no? Inconscientemente, y creo que eso es por un sentimiento, ¿no? Por una intención que yo tengo con el universo, y siento que es eso, la intención. Tú la intención que le pones, qué tan pura es tu intención para el mundo, para el universo, para cada persona que tú hablas o les das, es lo que te da la energía, ¿no? Cuando tú tienes una buena intención con una persona, recibes más de eso, ¿no? Son las leyes universales, ley de correspondencia. O también el karma, ¿no? Das lo que, recibes lo que das, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú estás dando al mundo? Porque eso mismo tú vas a recibir, ¿no? La gente normalmente siempre está pensando en hacer por debajo las cosas o ser corruptos o quitar, ¿no? Quitar sin quitar y así pintar las cosas. Pero realmente, ¿tú crees que a largo plazo esas personas van a recibir algo bueno en su vida? Puede que parezca que están recibiendo algo bueno, pero las leyes son leyes y tarde o temprano, ¡plá!, algo les cae, ¿no? Por eso yo siempre he tratado de ser súper transparente con todo lo que hago y eso me hace sentir libre. Es algo, ¿no? Tu conciencia no te puede engañar. Y eso es lo que a mí me da energía, el hacer siempre todo con una buena intención, con soltar, con desapego. Eso es lo que a mí siempre me eleva la energía, me eleva mi frecuencia y me da claridad, me da claridad mental, sabiduría y todo lo que siento que ha sido desde siempre. Llegué y cada día siento que desbloqueo más de eso y tengo más conciencia. Y bueno, de esa manera, es lo que a mí me ha funcionado y es lo que he visto que a muchas personas también que tienen éxito y les está funcionando eso de ahí. Claro, por supuesto. Y bueno, puedo decir que Said es una de las personas con un nivel de conciencia más profundo, más elevado de muchos que estamos en el negocio específicamente. Y cuéntame, Said, ¿cómo es que tienes esa creencia en tu nivel de conciencia? ¿Cómo es que profundizas con eso? Porque muchos de nosotros vivimos en lo físico, en lo mundano, en lo automático. ¿Cómo es que desbloqueas ese nivel de conciencia para ti y cómo lo aplicas en tu día a día? Hay un libro muy interesante que lo hemos leído que se llama Los Cuatro Acuerdos. Dentro de ese libro hay una parte, en la parte final, que te habla del ángel de la muerte. Esa parte es muy, muy, muy interesante para filosofarla y todo, y realmente dentro de eso hay mucha, pero mucha sabiduría.
te habla del ángel de la muerte, ¿no? Que realmente todo lo que nosotros creemos que somos presos en la vida es simplemente porque todavía no hemos abrazado ese ángel de la muerte. Es decir, que no hemos abrazado nuestra propia muerte, nuestra propia ida. Y es que la gente a veces piensa que lo que tenemos aquí es para siempre, ¿no? Pero al final todo es prestado. Y esa es la verdad, que no nos llevamos nada de esta vida, son experiencias, lo único que nos llevamos. Entonces, es practicar la gratitud, es tener esto en cuenta, que nada es prestado y paso a paso vas soltando las cosas, ¿no? Y de esta manera fue porque yo también era una persona muy materialista antes, o sea, me aferraba de algo, ¿no? Pero sentía por dentro que no era feliz en mi inconsciencia. Y una vez fui consciente de esto, pude hacer consciente el inconsciente. Es algo que me encanta decir, hacer consciente el inconsciente, ¿no? Gracias al paso a paso, ¿no? De ir soltando, de ir como que buscando algo más significativo, sabiendo que ya me voy a ir de aquí y no me voy a llevar nada, ¿no? Entonces todo lo que venga será consecuencia de lo que haga en este presente, ir matándome, ¿no? Y así, viendo la vida desde esa perspectiva, desde esa mentalidad de, ok, no me va a ayudar nada, fui soltando todo, 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 ¿no? Y cada vez me sentí más libre, me sentí más ligero, sentí que mi energía fluía y sentí que mi conciencia se elevó. Sentí que ya estaba más profundo dentro de mí en lo espiritual. Ya no estaba mirando afuera, sino estaba mirando adentro. Estaba mirando qué es lo que yo sentía, qué es lo que yo tenía, qué es lo que yo estaba pensando, ¿no? Y me ayudó mucho también la meditación, el soltar todos tus pensamientos, ¿no? Porque no eres tus pensamientos. El observar solo mis pensamientos y dejarlo ir es lo que hacía que mis pensamientos fluyan mejor dentro de mí. El soltar mis creencias, el soltar lo que tengo ahora, lo que supuestamente creo que tengo, el dejar como que tu mente, formatearlo, como que liberar espacio, ¿no? Eso me hace siempre y lo hago, se ha vuelto un hábito, o sea, liberar espacio para que entre más cosas y luego meto más cosas en lo profundo, lo que necesito y luego voy sacando lo que no sirve y voy metiendo más lo que sirve, ¿no? Así paso a paso. Entonces, la meditación me ha ayudado mucho, ¿no? Me he vuelto meditativo y en todo momento siempre estoy pensando y soltando, ¿no? Hago suposiciones, pero no me aferro a ellas. Hago suposiciones, las libero, digo siempre puede ser, como no puede ser, y así encuentro la verdad, ¿no? Y así encuentre la verdad, igual suelto la verdad, porque todo puede cambiar, entonces siempre dejo mi mente limpia. Así la suelto, sí. Y entra más información. Sí, eso me ha dado Eh, conciencia. Interesante, interesante. Entonces, con eso de, digamos, aprender algo nuevo y sacar lo que no sirve, sacar lo viejo, hablas de una reconstrucción constante. ¿Cómo es que Ujú. esa reconstrucción constante te ha ayudado a lograr tus objetivos? Porque hay muchos objetivos y distintos para cada persona. Por ejemplo, como puede ser en tu caso el fitness. ¿Cómo es que ha ayudado esa reconstrucción constante en en tu pasión por el fitness, por ejemplo? Esa reconstrucción en eso, pues aplicarlo, ¿no? Aplicarlo directamente, enfrentar y hacerlo. O sea, por más que tengas miedo, por más que creas que no, simplemente seguir el proceso, dar el máximo posible. En el mismo libro que digo, también Los Cuatro Acuerdos lo dice, siempre haz el máximo posible en todo lo que hagas. Eso ha hecho que cada vez pueda mejorar más, que cada vez pueda elevar las dominadas que puedo hacer, en mi caso de calistenia, lo que me ha hecho que pueda hacer mortales para atrás y para adelante de, ok, ok, no importa, por más que tenga miedo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y enfrentar eso, ¿no? O sea, atreverte a hacer directamente esa acción que sabes que te va a hacer crecer. Y eso es lo que ahorita yo estoy luchando para hacer con el negocio, ¿no? Que es un poquito lo que ahorita me está costando, pero sé que es un proceso y sé que se va a volver un hábito también. Con hacer eso estoy seguro que el éxito está garantizado, como lo dicen todos. Entonces, eso es, o sea, enfrentarte a esa acción exactamente, directamente que sabes que te va a hacer crecer, que al final todos sabemos qué es lo que tienes que hacer. Claro, por supuesto. Entonces, lo que hablas es de enfrentarte a los miedos o a los paradigmas de cara, o sea, no proceso, 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 sino de cara, de una. ¿Cómo es Es que lo más ese, rápido. y cómo es que ese cambio es lo que ha ayudado a muchas personas? Por ejemplo, en mi caso también me ha ayudado mucho y a otros más que seguramente han tenido una reconstrucción constante. ¿Y cómo es que conectas con esa idea? ¿Cómo es que fue tu primera, digamos, tu primera interacción con esa idea? Es como
no sé, yo estoy viviendo mi vida, pero luego encuentro esta idea, que meterse de cara al miedo, meterse de cara a los desafíos, y ahora lo hago, ahora lo aplico, como bien lo dices. ¿Cómo es que conectaste con esto al principio? Bueno, esta pregunta es un poquito, no sé cómo tomarla, pero en sí analizar primero, ¿no? Ver como una nueva oportunidad que puedo hacerlo y analizar todo lo que tengo y ver si me conviene hacer eso en ese momento, implementar eso en ese momento, ¿no? O enfocarme en lo que tengo en el momento actual. Entonces, ir viendo costos de oportunidad, qué es lo que te conviene en el momento, ¿no? Y de una entrarle con todo. O sea, depende de ti, ¿no? Puedes entrarle poco a poco, paso a paso, o le puedes entrar con todo de una. Porque recordemos que al universo le gusta la velocidad. Por eso no todos logran grandes resultados, porque no todos se atreven a entrarle con todo a algo, ¿no? Cuando tú estás enfocada en algo realmente y te metes al máximo, al universo le gusta eso, porque le gusta la velocidad. Pero si entras paso a paso es como que sí vas a crecer, pero no va a ser igual, ¿no? No va a ser igual el impacto. Entonces, a veces, como dice un gran mentor, hay que buscar impactar. Claro, por supuesto. Y hablando de mentores, muchos de, no, por ejemplo, en ese negocio hemos escuchado la idea de tener mentores, tener alguien a quien seguir. Y te pregunto, en tu día a día, ¿tienes varios mentores, un solo mentor o cada mentor para cada aspecto de la vida? Por ejemplo, el tema físico, un mentor para el tema físico, alguien a quien sigues, o para el tema financiero, para el tema, no sé, de relaciones personales, de mentalidad o de interiorizarte, o tienes un solo mentor al que sigues. ¿Cómo es tu proceso de poder aprender de los mentores? Claro, claro, en sí, o sea, siempre tengo uno como que es el que más veo, ¿no? El que más consumo para cada tema. Por ejemplo, para fitness, yo sigo mucho Hallado Fitness, que él es como que la base, ¿no? Y he aprendido mucho de él. Pero también hay muchos otros mentores en ese rubro que los sigo, ¿no? Y también me gusta escucharlos, me gusta ver cómo piensan, qué siguen, y así como que voy uniendo cosas que están así veces desconectadas y las voy conectando, ¿no? Es bueno siempre aprender un poco de algo, un poco de cada cosa. Y lo mismo para el tema financiero, o sea, creo que más al que tomo como referencia es a Samir Villanueva pero también hay todos los demás también para mí son grandes mentores y me gusta escucharlos, ¿no? Y siempre aprendo de todos ellos. Pero siempre es como que tienes alguien que conecta más contigo, ¿no? Y ese que conectas contigo es lo que te hace desarrollarte así más. Entonces siempre buscar un mentor, pero también, o sea, escucha, no te cierres a escuchar a más personas, porque puedes aprender mucho de ellos. Y eso es lo que hago. O sea, sí consumo de todo, mentores de todo, pero sí tengo como que una referencia principal para cada tema como una base. Qué bien, interesante. Y Mm, bueno, es una idea con la que yo también conecto, porque si nos cerramos a la idea de solo escuchar a unas cuantas personas, sino escuchar a otras personas que también tal vez no tienen el resultado en tu industria, pero tienen el resultado en mentalidad, en cambios, en hábitos o en crecimiento, pues vamos a perder si no escuchamos a esas personas también. Entonces, ampliar el horizonte y filtrar, así como bien es. dices. Y en relación a eso, para terminar, ¿cuáles serían esas palabras finales que darías a toda persona que va a ver este video? Tal vez estudiantes o personas con ese miedo de entrar en algo, con ese piloto automático insertado en el cerebro. ¿Qué palabras finales darías a todas esas personas y que puedan aprender de tu historia? Pues primero, con todo lo que yo he pasado, primero es ten claro qué es lo que quieres lograr. Ten claro qué es lo que tú quieres en la vida, eso es significativo, ¿no? ¿Qué es lo que sientes que dentro de tu corazón está palpitando y dices que quiero esto lograrlo con todo mi ser, ¿no? Más que algo material, es como siente eso, eso que quieres en tu vida. Encuentra lo que quieres. Segundo, qué estás dispuesto a hacer para lo que quieres, ¿no? Porque recordemos que esto no es magia, o sea, tienes que tener disciplina, tienes que ser constante, tienes que enfocarte, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a hacer para conseguir lo que tú quieres, ¿no? Y eso. Y tercero, busca el entorno.
O sea, busca esas personas con las que ya están haciendo lo que tú quieres hacer, escúchalas, consume y empieza a hacer las acciones que esas personas hacen. Empieza a cambiar todo. Tienes que cambiarlo todo. Como dice, cámbialo todo. O sea, desde la base. Todo lo que hacías antes, olvídate. Ya te vas a volver a una nueva versión y empieza a consumir cosas diferentes, empieza a hacer pequeñas acciones que te llevan a eso. Y sé agradecido, siempre sé agradecido por lo que tienes en el momento, ¿no? Y no te desesperes por el resultado. O sea, enamórate del proceso, enamórate de hacer cada acción y créeme que vas a sentir una satisfacción tremenda al ver tu cambio día a día después de la decisión que hayas tomado. Lo más importante es tomar una decisión. Una vez tomes esa decisión, sabiendo lo que quieres, ya luego todo se mueve, pero tienes que enfocarte. Entonces, enfócate, no te rindas y sigue haciendo esas acciones y sigue cambiándote poco a poco, ¿no? Una cosa por acá, luego aumentas una más y así vas generando un cambio. Entonces lo cambias Como un todo. diamante estamos brillando, vamos delante del que está hablando. Casi no duermo y sigo soñando. Son tiempos duros pero no me hablando, yeah.